Ahí te debería permitir, ahí está. Muchas gracias, Y profe. mi video, porque no me están viendo, ¿no? No. No. No, no. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Ahora ven todos? Sí, profe, ahora se ve. Pero hay alguien que necesitaba entrar Ahí está. Creo que ahí están todos. Ahí están los 22, creo que éramos, ¿no? Bueno, esto nos lleva un rato, pero ¿qué va a ser? Entonces, teníamos las drogas, el salbutamol, que es la droga más usada para la crisis, ¿sí? Tenemos medicamentos como el Ventolin, el Salbutral, el Salbutol, el Asmatol, que son distintos nombres comerciales, que vienen en forma de aerosol. Cada disparo trae 100 microgramos o en forma de nebulización que viene al 0,5%. ¿Mm? El fenoterol Iberotec no se está usando, hubo algunos eventos cardíacos relacionados con la droga, bueno, no muy demostrados, pero como que pasó en desuso, ¿sí? Y la terbutalina, que es el bricanil, que se consigue en el mercado en polvos, en forma de polvo seco, que viene en 0,5. La dosis del salbutamol, cuando lo hacemos en PAF, que es lo que tratamos de preferir usar, se usa 100 microgramos a 400 microgramos en cada sesión que se usa. Y esto se puede repetir cada 4 o 6 horas, o si hace falta esa serie en el momento agudo de la crisis, se hacen los 2 a 4 PAF, se esperan 20 minutos, se vuelve a repetir los 2 a 4 PAF, se esperan 20 minutos, se vuelve a repetir los 2 a 4 PAF. Y luego uno espera una hora para ver cómo evoluciona el paciente, y esa serie se puede volver a repetir una segunda vez. ¿Sí? Eso sería como el ataque con el salbutamol. Perdón. Entonces, y cuando se nebuliza, la dosis nebulizable es de 1,25 a 5 miligramos dosis, ¿sí? Cada gota trae 0,25 y la dosis sería entre 10 y 20 gotas. Cuando uno nebuliza, si miran, las dosis cuando uno hace un aerosol, usa microgramos, son dosis muy bajitas, porque el tamaño de la partícula permite que el salbutamol llegue muy bien al bronquio. Entonces, puedo usar dosis bajas de medicación. Cuando yo nebulizo, tengo mucha pérdida de medicación. La gota que se aerosoliza es mucho más grande, se deposita mucho más en la vía aérea superior, se pierde un montón al ambiente. Tengo que usar dosis mucho más altas. Por ende, tengo muchos más efectos colaterales cuando yo nebulizo el salbutamol que cuando yo lo doy en aerosol. Entonces, estamos tendiendo a preferir usar el aerosol como medicamento de rescate y de crisis que el nebulizable. En las guardias igual van a ver que se usa mucho la nebulización porque se puede nebulizar directamente con el oxígeno. Entonces el paciente por ahí va a notar franca mejoría de su crisis porque además de administrarle el salbutamol, le estoy administrando altas concentraciones de oxígeno. Entonces eso ayuda a que resuelva más rápido la crisis. La dosis del salmeterol, que dijimos es un broncodilatador de acción sostenida que se va a usar para el mantenimiento, no para la crisis, es de 25 microgramos cada disparo, y yo puedo hacer 1 o 2 disparos, y su vida media, como era de 12 horas, la hago cada 12 horas. O bien en forma de polvo seco, entonces cada inhalación, que ya vamos a ver cómo son los polvos secos, trae 50 microgramos y puedo hacer una inhalación cada 12 horas. La otra droga es el formoterol, viene en presentaciones de 4,5 o de 6, que son dosis equivalentes, porque algunos le ponen la dosis
que meten adentro del aerosol y otros ponen la dosis que sale una vez que yo apreté el aerosol. ¿Sí? Entonces son 4,5 o 6 son dosis equivalentes. Usaría 1 a 2 puffs cada 12 horas, o cuando viene en polvo seco también viene de 4,5 o de 6 o algunas presentaciones de 10 microgramos y haría 1 o 2 inhalaciones cada 12 horas. ¿Mm? Y el bilanterol, que dijimos que es un de acción ultra prolongada, viene con 22 microgramos y yo voy a hacer una inhalación por día. ¿Mm? El formoterol, además, se puede usar como dilata rápido, ¿sí? Se puede utilizar, entonces, en forma más frecuente, y entonces uno podría usar hasta 16 disparos en el día del formoterol. ¿Mm? Bueno, los broncodilatadores de acción sostenida, estos LAVA o ultralava, no deben usarse solos. En los trabajos, cuando se usaron solos, hubieron algunos eventos cardíacos, tal vez relacionados o no con los broncodilatadores de acción sostenida, pero cuando se dan con un corticoide inhalado, estos efectos no se ven. ¿Por qué? Porque fundamentalmente hay un sinergismo entre el corticoide y el broncodilatador. Si yo doy un broncodilatador en forma frecuente y crónica, empieza a producir ese mismo salbutamol una menor, como si fuera, fabricación de receptores para el salbutamol. Y se produce el efecto colateral de tolerancia, para el cual yo cada vez voy a necesitar más dosis de salbutamol para lograr el efecto broncodilatador. Entonces, cuando yo lo doy con un corticoide, el corticoide hace que se sinteticen más receptores y evita ese efecto de tolerancia. Además, un medicamento como el salbutamol o el salmeterol aumentan la transcripción activan a los receptores del glucocorticoide y entonces hacen que el corticoide tenga más efecto y tampoco tenga tolerancia. Entonces hay como un sinergismo entre los dos. Entonces, siempre que doy un broncodilatador de acción sostenida para el asma, lo tengo que dar con un corticoide inhalado. Diferente es para el EPOC, que se usan mucho los anticolinérgicos y se pueden usar solos. Hay pacientes que necesitan el corticoide inhalado también, pero hay pacientes que no. Vamos a los anticolinérgicos. Los anticolinérgicos entonces van a actuar sobre la otra vía, que es la vía parasimpática, a través del nervio vago. Cuando yo estimulo la vía colinérgica, voy a producir la broncoconstricción y el aumento de la secreción de moco. Entonces yo lo que tengo que hacer es bloquear esta vía. Así como la simpática la teníamos que estimular, esta la tenemos que anular. Entonces vamos a buscar medicamentos que anulen el efecto de estos receptores. Fundamentalmente los M3, ¿sí? Que son los que van a estimular la contracción del músculo, ¿sí? Y los M1 y M3, que son los que aumentan la secreción mucosa a nivel de la glándula. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Siempre a través de la acetilcolina, ¿sí? Que va a bloquear entonces el receptor para estos medicamentos antimuscarínicos. ¿Qué drogas tenemos? La más conocida, el bromuro de hipertropio, que para el mercado, por ejemplo, es el Aerotrop. Y también tenemos muchas combinaciones de salbutamol con hipertropio. Por ejemplo, las marcas el Convivent, el Salbutrol AC, el Salbutrol. También tenemos anticolinérgicos de acción prolongada, que son los que se van a usar fundamentalmente en el EPOC, pero también hoy en día
empiezan a ser aprobadas para los pacientes con asma severa, con las categorías más graves de asma. Uno de los medicamentos es el tiatropio, el nombre comercial es el Spiriva, que viene de 18 microgramos, viene en cápsulas, en polvo para inhalar. Y otro medicamento nuevo, que es un ultra prolongado, es el Undeclidinium. Un meclidinio, perdón. Que el nombre comercial es el Incruz, que también viene en polvo seco con 55 microgramos. Estos son medicamentos bastante más nuevos, pero bueno, que los pacientes van a usar en su mantenimiento para que la vía aérea permanezca lo más abierta posible y con la menor secreción mucosa posible. ¿Mm? Con respecto al bromuro de platropio, viene en aerosol o para nebulizar. En nebulización viene, se utiliza 200 a 500 microgramos cada 6 horas o cada 8 horas, y cuando viene en aerosol se usa 1 o 2 disparos cada 6 o 8 horas. Su inicio de acción es a los 15 minutos y el efecto máximo lo tenemos a la hora. Tiene una vida media entre 4 y 6 horas. ¿Mm? Entonces, la indicación principal del bromuro de platropio va a ser para la crisis de asma severa, administrada junto con el salbutamol, cuando yo tengo que hacer esa serie que le había explicado de 3 nebulizaciones o 3 disparos cada 20 minutos. Porque lo que se demostró es que el efecto fundamental que uno logra es reducir la tasa de internaciones de pacientes que concurren a la guardia en crisis. Entonces, ese es el momento donde se va a utilizar el bromuro de platropio. La mayor parte del bromuro de platropio, igual que el salbutamol, se pierde en los dispositivos, en el aire, ¿sí? Y más o menos un 20% de lo inhalado llega al bronquio. Hay parte que se deglute, y la parte que pasa al circuito sanguíneo, ¿sí? Se va a unir a las proteínas, no pasa la barrera hematoencefálica, no va a tener efectos a nivel del sistema nervioso central, y también se va a metabolizar en el hígado y eliminar por la orina. ¿Cuáles son los efectos colaterales? Al igual que el salbutamol, el dolor de cabeza, fundamentalmente cuando lo uso en dosis reiteradas y altas, ¿sí? Dijimos que inhibía la secreción de moco, por lo cual va a producir sequedad en las mucosas, puede producir un poquito de tos y a veces produce lo que llamamos el broncoespasmo paradojal, que en vez de producir el efecto dilatador, contrae, pero eso es raro y es un efecto que se da en algunos pacientes, pocos. También puede producir taquicardia, palpitaciones, náuseas, vómitos, constipación, que son muy poco frecuentes. Y si penetra en el ojo, ¿sí? Entonces puede producir enrojecimiento, visión borrosa y puede aumentar la presión endocular y producir, hay que tener cuidado en los pacientes con glaucoma. En los pacientes con glaucoma no está bueno nebulizarlo con hipratropio. Si va a usar el hipratropio lo tiene que usar con un aerosol de dosis medida, con una aerocámara, con pieza bucal o en forma directa en la boca. También tenemos una interacción entre los beta-agonistas y los antimuscarínicos, ¿sí? Donde cada uno, no importa tanto esto, pero saber que los dos potencian su acción. Y entonces, cuando los doy juntos, van a tener mucho más efecto que cada uno por separado, ¿sí? Por eso es que se utilizan juntos en las crisis severas. Los antimuscarínicos se unen al receptor como su mecanismo de acción, eso estimula a la proteína quinasa que va a hacer que se produzca el fosfatidilinositol y se estimula el calcio que lleva a la contracción del músculo. Si yo bloqueo esta vía, entonces produzco la broncodilatación. Eso como su mecanismo de acción.
Y entonces, como indicación, ya les dije, eran la crisis asmática aguda en la sala de emergencia, junto con el salbutamol, ¿sí? Y eso reduce la tasa de internación. En cambio, los de acción ultra prolongada, como el tiatropio, un eclidium, los voy a usar fundamentalmente en los pacientes con EPOC, aunque ya se están aprobando en los pacientes asmáticos severos, ¿sí? Son medicamentos que se unen muy bien a los tres receptores M1, M2, M3, se disocian de los M2, que son los que menos queremos, y quedan muy selectivos a los 1 y los 3, que son donde fundamentalmente queremos que hagan su acción. Se liberan lentamente del receptor, por eso tiene una acción ultra prolongada. Está aprobada para el EPOC, pero como ya les dije, también se está utilizando en los pacientes con asma severo. Y además vienen asociaciones, ¿sí? Donde yo tengo, por ejemplo, asociado, ¿sí? Lo tengo asociado, por ejemplo, a un LAVA o un ultralava, por ejemplo, como el anoro, que viene asociado un eclidinium con el bilanterol, o el Trilergy, que tiene 3 medicamentos, que tiene la fluticasona, el meclidinium y el bilanterol. Entonces acá tengo 2 broncodilatadores de acción ultra prolongada, un antimuscarínico y un simpático bipético, y acá tengo los dos juntos con un corticoide inhalado. Bien, ¿hasta ahí tenemos alguna duda? No, profe. Bien. No, profe, ninguna. No. Perfecto. No, profe. Entonces ahora vamos a pasar a la otra pata del problema, que es la inflamación. ¿Sí? Entonces, la inflamación es un mecanismo de respuesta que tiene nuestro organismo a un montón de noxas, que puede ser una lastimadura, un golpe, una quemadura, una infección, una respuesta alérgica o una respuesta inflamatoria en un paciente reumatológico, o una artritis reumatoidea, un lupus, lo que fuera, porque respondemos frente a anticuerpos que nosotros fabricamos, ¿no? Entonces, en la respuesta inflamatoria, la pata fundamental de la respuesta inflamatoria es la dilatación de los vasos. Hay distintos estímulos que hacen que los vasos se hagan más permeables y permitan que salgan contenido líquido y contenido celular afuera de la vasculatura, al intersticio del tejido. ¿Sí? Y luego depende de qué proceso inflamatorio se trate, distintos tipos de células van a migrar al sitio de la inflamación, al sitio donde se produjo esa noxa, para tratar de combatirla. Por ejemplo, si es una infección, como en este caso que yo les puse acá, lo que van a migrar son los glóbulos blancos, los neutrófilos, ¿sí? Que van a tratar de fagocitar, por ejemplo, una bacteria. ¿Bien? Pero en un caso de una inflamación alérgica, lo que va a migrar son los eosinófilos y se van a producir distintos mediadores inflamatorios que van a gatillar este proceso de inflamación, que lo tenemos acá. ¿Sí? Entonces, ven, el estímulo alérgico va a estimular a los linfocitos T, ¿sí? Que van a fabricar sustancias tóxicas que son citoquinas, van a estimular al linfocito B, que se va a diferenciar en una célula plasmática, en el plasmocito, que va a fabricar inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E se une a ese alergeno, esa inmunoglobulina E unida al alergeno se une a los mastocitos, que van a liberar un montón de sustancias que van a propiciar que siga este mecanismo de inflamación, que van a reclutar eosinófilos, que son los grandes mediadores de la inflamación alérgica en el asma, y que van a hacer que se fabriquen más sustancias para que esto siga siendo un círculo vicioso. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen los corticoides? Cortan este proceso de inflamación, actuando en distintos puntos, fundamentalmente en este punto, ¿sí? Haciendo que no migren los eosinófilos y haciendo que no se recluten linfocitos T y B. Entonces, ¿qué son los corticoides?
Los corticoides son hormonas que nosotros fabricamos en nuestra suprarrenal. ¿Mm? Las más frecuentes son el cortisol, la cortisona, la corticosterona. ¿Mm? ¿Qué función cumplen en nuestro organismo? Fundamentalmente regular el metabolismo de los hidratos de carbono. Regulan como nuestro estado metabólico. ¿Mm? Secundariamente también afectan el metabolismo de las proteínas y de los lípidos, pero fundamentalmente la de los hidratos de carbono. La función que cumplen es que nosotros nos adaptemos a situaciones de estrés, a una infección o a un proceso de estrés mismo, ¿sí? Que hace que nos preparemos para responder frente a ese insulto que está tratando de agredir nuestro organismo. Hace que tengamos la glucosa más disponible, más energía, aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca, y todo nos prepara para que nosotros nos podamos defender frente a ese insulto. Pero además, secundariamente, tienen un efecto antiinflamatorio, antialérgico, e lo que llamamos inmunomodulador. Entonces, se usan fundamentalmente en todas las enfermedades que tienen inflamación, ¿m? Por ejemplo, en el lupus, la artritis reumatoidea, otras enfermedades del colágeno, en todos los fenómenos de alergia, como puede ser el asma, ¿sí? Y como inmunomodulador, tratando de regular nuestro sistema inmune, por ejemplo, en distintos cánceres como los linfomas o las leucemias. ¿Mm? ¿Cómo actúan? Como toda sustancia, se tienen que unir a un receptor. ¿Sí? Tenemos dos tipos de mecanismos de acción de los corticoides. Un efecto que llamamos no genómico y otro que llamamos genómico. El efecto no genómico es más inmediato, hace que se produzca el efecto deseado del corticoide más rápido. Se une el corticoide al receptor, se internaliza dentro de la célula, del núcleo, y hace que ese glucocorticoide hace que el AMP se transforme, el ATP en AMP cíclico, y eso va a regular, ¿sí?, los canales del calcio y del potasio, que van a hacer fundamentalmente que los vasos sean menos permeables. Entonces un efecto bastante rápido. Y al hacer menos permeables a los vasos, va a hacer que haya menos pasaje de mediadores inflamatorios y de células y de plasma hacia el intersticio. Y el efecto genómico es un poco más, que lleva más tiempo en iniciar su acción. El corticoide se une al receptor, se internaliza dentro de la célula, dentro del núcleo, y lo que va a hacer es que esa célula, ¿sí?, interfiera con el ADN a través del ARN mensajero, va a fabricar distintas proteínas que tienen un efecto antiinflamatorio. Entonces este efecto es más sostenido también en el tiempo. Este es más inmediato y este es más sostenido después en el tiempo, porque va a haber menos mediadores de la inflamación para propiciar todo ese círculo inflamatorio. Entonces, resumiendo, estabilizan la membrana del lisosoma, impiden que se liberen enzimas proinflamatorias, producen vasoconstricción, que es lo que ya dijimos, entonces hay menos pasaje de sustancias al medio ambiente, disminuyen la producción de prostaglandina, de leucotrienos, ¿sí?, a través de todas estas proteínas que ellos fabrican que tienen un efecto antiprostaglandínico, antileucotrieno, etc. Disminuyen los linfocitos T, ¿sí?, y también reducen la temperatura corporal, lo que hace que cuando tenemos más calor, nuestros vasos están más dilatados, y cuando reducimos la temperatura corporal, entonces se produce más vasoconstricción. Entonces, ¿para qué las vamos a usar en el asma? Para acelerar la resolución de una crisis. Entonces siempre hay que usarlas en las crisis que son moderadas a severas. El que está con un poco de síntomas de su asma, tal vez con el broncodilatador solo, le alcance y ya está. Cuando los síntomas son más intensos, necesitamos dar el corticoide.
la mejoría no va a ser tan rápida como con el broncodilatador. Por ahí la vamos a notar más o menos a las 4 horas de haberlo administrado. ¿Qué corticoides usamos? La metilprednisona, que se usa a 1 miligramo por kilo, con una dosis máxima de 60 miligramos día. Normalmente en un adulto por ahí usamos 40 miligramos. En un chico tenemos que ajustar la dosis al peso del chico. Y cuando la uso por vía endovenosa, la elección es la hidrocortisona, que se usa 10 miligramos por kilo con una dosis máxima de 500 miligramos. ¿Durante cuántos días uso el corticoide en una crisis de asma? 3 a 5 días, por lo general, es suficiente para el paciente que se está manejando en su casa, y cuando está internado, el tiempo que haga falta, por lo general, 14 días es lo máximo, porque por lo general ya en ese tiempo el paciente resolvió el problema. Y no hay necesidad de ir disminuyendo el corticoide en forma gradual. Uno lo dio los 3 o 5 días, lo suspende y ya está. ¿Qué corticoides tenemos? Para las presentaciones orales, las dos que fundamentalmente usamos son la betametasona y la metilprednisona. Por ahí en los adultos lo que más se usa es la metilprednisona, nombres comerciales la del Tizona B o el meticorten, que vienen comprimidos de 4, de 8, de 40 miligramos, o la metilprednisona también viene en gotas. Cada mililitro, que serían 20 gotas, traen 4 miligramos. Y últimamente estamos usando en pediatría mucho la betametasona. ¿Por qué? Porque es más barata, tiene sabor más rico, se tolera mejor, ¿sí? No hay que dar tantas gotas, no es tan oleoso, el paciente adhiere mucho, mucho mejor y la respuesta al tratamiento es igual de buena, ¿sí? Nombres comerciales: el corteroide, el celestone, el betacort, la betametasone. En comprimidos también vienen de 0,6 o de 1,2, y usaría un comprimido de 0,6 si es más chico, o uno de 1,2 cada 8 horas, y las gotas vienen con 0,06 al por ciento, y hay un rango de dosis que va de 4 a 7 o de 2 a 7 miligramos totales. Normalmente en pediatría el cálculo es fácil, es hacerle una gota por kilo 3 veces por día, y eso es sencillo. Puedo hacer una dosis de ataque de 2 gotas por kilo. Y eso entonces de 3 a 5 días. Cuando los tengo que dar endovenosos, entonces puedo usar la hidrocortisona, dijimos hasta 500 miligramos día, de 10 miligramos kilo, y también puedo usar la dexametasona, por ejemplo el decadrón, que viene de 4 miligramos, ¿sí?, en 2 mililitros, la ampolla. ¿Cuándo lo voy a indicar endovenoso? Simplemente cuando el paciente no está tolerando bien la vía oral, ¿sí?, o cuando quiere un efecto un poco más inmediato en un paciente que está muy crítico, porque si no, tratamos de usar la medicación por vía oral. ¿Cuáles son los efectos colaterales de los corticoides? Son un montón. Pero cuando yo los doy 3, 5, 7 días, no voy a tener ninguno más que el aumento de la acidez de la secreción ácida gástrica, ¿sí? Que en poquitos días por ahí ni siquiera pasa nada. Si el paciente es un paciente que está con mucha otra medicación por vía oral, o que ya tiene reflujo o una úlcera gástrica, entonces le tengo que dar el omeprazol. Y cuando lo voy a dar por un tiempo más prolongado, siempre tengo que darlo con el omeprazol o un derivado. Ya cuando yo lo doy en forma crónica por más de 7 días, yo lo que hago es inhibo la fabricación del corticoide propio del individuo, ¿sí? Y entonces cuando yo lo suspendo al corticoide, no lo puedo suspender de golpe, lo tengo que suspender gradualmente, porque si no, yo voy a hacer que el paciente, cuando tenga una anoxia que necesite su propio corticoide, no lo va a poder fabricar, porque no lo está fabricando, porque yo lo tenía inhibida su fabricación, porque yo le estoy dando un corticoide de afuera.
Y además, ese corticoide empieza a tener efectos colaterales sobre la microvasculatura, entonces produce púrpuras, estrías, también puede producir acné, alopecia, que es caída del cabello, o aumento del vello en zonas donde normalmente uno no tiene vello, producir en el pecho, en la espalda, ¿sí? Lo que llamamos hipertricosis. También actúa sobre el metabolismo de las grasas, entonces el paciente aumenta de peso y deposita grasa fundamentalmente en la cara, en la espalda, que le produce como una joroba, ¿sí? Que es la jiba, lo que llamamos jiba de búfalo, en el abdomen y en el tronco. Entonces queda el paciente como gordo en su panza, en su cara, en su cuello, y la patita flaca. Ese es el aspecto cushingoide, uno lo distingue al paciente cuando lo ve, se da cuenta que ese paciente está tomando un corticoide. También aumenta el colesterol y los triglicéridos, también produce cambios en el metabolismo Juan de tiene las el efecto cushingoide. cushingoide, sí. ¿Eh? Es ese paciente que tiene la cara inflada, gorda, esa jiba en la espalda y la panza toda gorda, ¿sí? ¿Mm? Cuando lo damos en forma crónica se lo produce a todos los pacientes, ¿sí? Eso lo van a ver como un efecto colateral. ¿Mm? Entonces los efectos colaterales de los corticoides son altos e importantes. Entonces uno siempre tiene que evaluar cuando va a poner un corticoide este costo-beneficio, ¿sí? Yo se lo estoy dando porque la enfermedad de base que tiene es más grave que el efecto colateral del corticoide, ¿sí? Entonces, para el asma, lo vamos a usar en la crisis, son unos poquitos días, no pasa nada, ¿sí? Ya cuando lo queremos usar en forma prolongada, lo tengo que pensar, ¿sí? Hay un grupo de asmáticos muy severos que por ahí necesitan un corticoide a diario. Son los menos, ¿sí? Puede producir, dijimos, cambios en el metabolismo de la glucosa y producir diabetes, cataratas, glaucoma en el ojo. Afecta la vasculatura, entonces puede producir hipertensión, infartos, insuficiencia cardíaca, accidentes cerebrovasculares. Sobre los músculos y el hueso produce osteoporosis con fracturas patológicas o necrosis óseas. Afecta a los músculos y produce biopatías, ¿sí? Puede afectar distintos músculos, ¿sí? Hasta inclusive el diafragma, ¿sí? También cuando lo damos en los chicos en edad de crecimiento, los chicos dejan de crecer y quedan con tallas bajas que después no se recuperan. Y sobre el sistema nervioso central, al principio puede producir euforia, excitabilidad, y esto lo vemos con pocos días de tratamiento, mucho en los chicos, cuando están con una crisis de asma, el salbutamol los excita y el corticoide los excita, entonces los chicos están que se trepan a las paredes y las madres no los pueden contener, ¿sí? Pero cuando lo uso después en forma crónica, produce el efecto opuesto, y puede producir depresión, insomnio, trastorno de memoria y hasta psicosis. Entonces son efectos colaterales graves y cuando lo usamos en forma crónica tenemos que estar atentos a estos efectos. Y sobre el sistema inmune, dijimos que era un inmunomodulador, entonces produce Perdón, inmunosupresión. disculpe, una Sí, consulta. En forma crónica, ¿cuánto tiempo más o menos? ¿Después de cuánto? ¿6 meses? ¿3 meses? ¿Un no, año? mucho antes, sí. Ya a los 10 días ya empieza a inhibir un poco el eje, ¿sí? Ah, Ya si yo di un corticoide en dosis plenas, ¿sí? Por 15 días ya empiezo a tener algún efecto colateral. Y ya al ok. mes ya lo tengo bien instalado, ¿sí? Y depende mucho de la dosis, ¿no? Obviamente, si yo una dosis plena, ponerle un adulto a 40 miligramos por kilo, ¿sí? El efecto aparece rápido. Para muchas patologías, ¿sí? Que lo voy a usar en forma crónica, por ahí uno arranca con una dosis alta los primeros 10, 15 días y luego trata de ir bajando la dosis hasta la dosis más bajita que le sea útil a ese paciente, ¿sí? Y por ahí termina tomando 5 miligramos todos los días o día por medio, ¿m? Como una dosis de mantenimiento, y ahí va a tener algún efecto colateral, pero no tan importante, ¿sí? Pero Ajá. todo depende de la enfermedad que tenga. Un paciente
con una leucemia, un linfoma, por ahí va a usar dosis plenas 1 a 3 meses, ¿sí? O un paciente con una enfermedad reumática que está muy mal, por ahí lo tiene que usar un poco más de tiempo, ¿no? Pero bueno, todo uno trata de encontrarle el equilibrio y tratar de ajustar la dosis a la menor dosis posible para que tenga el mejor efecto posible. En el asma, como tratamiento preventivo, en el asma muy severa, uno por ahí usa 10, 15 días dosis plena y luego va bajando la dosis gradualmente para dejarlo con la dosis más bajita posible. En la medida que puede suspenderle el corticoide, se lo suspende y trata de que sean los otros medicamentos los que esté utilizando como para prevenir su asma, que tiene muchos menos efectos colaterales o ninguno, ¿sí? Bueno, sí, te pregunté en realidad porque tengo un nene con asma, por eso. Y en realidad él no solamente usa en las crisis el salbutamol, pero en realidad siempre anduvo bien, más o menos. No tiene ninguna crisis por año, salvo primavera el 21, que por ahí siempre se agarra con el cambio de clima, ¿viste? Tipo Claro. rinitis, y Sí, como más perfecto. controlado. Pero sí Claro. toma de preventivo Montelucas, por El ejemplo. Montelucas, fantástico, ya vamos a llegar a Montelucas. El Montelucas Bueno, casi ningún efecto colateral, así que pero bárbaro. sí en episodios anteriores, a los Usó el 8 años, corticoide. usó en las crisis lo que vos estabas diciendo. Bueno, Claro, cuando uno lo usa así poquitos días, no va a producir nada, ¿sí? Me re segura la medicación. ¿Mm? sí, gracias, no te interrumpo más. No, no hay Profe, problema, al perdón. contrario. Luego Profe, claro, la inmunosupresión lo que va a hacer profe, es fundamental.